Hola María Carlos, un saludo para ustedes, para todas las amigas y amigos de Resumen de Oriente Medio. Una vez más, tratando de traer información desde Asia Occidental, poniendo sobre la mesa una serie de elementos importantes para hacer análisis geopolítico y tratando de seguir al mismo tiempo este frágil alto el fuego que se está llevando adelante después de lo que fueron los ataques unilaterales por parte de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica del 28 de febrero. Lo que hemos visto después es un intento casi desesperado por parte de Washington de encontrar los motivos necesarios para justificar el retroceso en todos los sentidos, tanto del campo diplomático como en el militar. Y eso es lo que estamos viendo en este momento, ¿sí? eh, de aquel momento en el que Donald Trump hace pocas semanas decía estoy a punto de borrar a una civilización, refiriéndose a los persas, bueno, a un momento bastante bochornoso donde tienen que recrear una ficción de un supuesto atentado contra su persona en una reunión de corresponsales, ¿no? Que es justo teniendo los representantes de los medios corporativos sentados ahí en una cena, quienes van a reportar que vivieron ahí un momento de pánico, cuando desde el primer momento queda claro que esta persona está muy vinculado a los servicios de inteligencia y por algo no lo abatieron, ¿no? En el momento de la cena. Lo cierto es que estamos ante la presencia de dos estrategias absolutamente diferentes. El histórico juego de ajedrez que los persas supieron emplear también desde la etapa del Imperio Sasánida, que contrasta tanto con esta visión de póker, ¿no?, que tienen los estadounidenses. Por un lado, la estrategia, el pensamiento, las tácticas y la reflexión del ajedrez frente a la apuesta inmediata, absoluta de todo que el póker del gobierno de Donald Trump quiere llevar adelante. Apostaron fuerte y perdieron mucho. Esa es la realidad del tiempo que estamos viviendo. Porque Trump en este momento ya no puede ni justificar políticamente sus acciones y evidentemente está ante un frente en su propio país en un año electoral que lo puede poner en una situación de absoluta vulnerabilidad política. Y en ese sentido hemos visto desde este sumamente frágil alto el fuego un intento de imposiciones de Estados Unidos que jugaron la carta a Pakistán. Respetamos muchísimo a Pakistán, de hecho es un país que tiene bomba atómica, pero sabemos perfectamente que en el tablero geopolítico Pakistán nunca pudo haber tenido el peso necesario para decirle a Washington, paren ahí, no tiren esas bombas nucleares con las cuales se están amenazando. Amenaza que es muy seria porque es algo que Estados Unidos ya ha hecho, ¿no?, contra la población civil en Hiroshima y Nagasaki en 1945. Y en ese contexto, lo que trató de hacer el gobierno de Donald Trump fue apurar los condicionamientos. Irán puso una serie de 10 puntos importantes, de los cuales no se mueve, y que en la realidad no todos se han respetado. Tal vez el más evidente era justamente el punto número 10, en el que Irán exige la retirada de Israel del Líbano ante una situación en la que el movimiento de resistencia islámica Hezbollah está defendiendo en soledad la totalidad del territorio, lo cual algún día en términos históricos yo creo que se va a dimensionar todo esto, ¿no? Y eso no se ha respetado, Israel sigue atacando el Líbano, más allá de las interesantes sorpresas que se han llevado en los túneles, las emboscadas que han hecho arder a los tanques Merkava. Ellos siempre tienen la estrategia, igual que la han tenido desde los ingleses en Malvinas, el anglosionismo, de esconder sus víctimas, porque ellos viven básicamente de la narrativa de superioridad, pero no necesariamente en el campo de batalla, y mucho menos en el diplomático, han mostrado ningún tipo de superioridad frente a ni siquiera al sur global.
Y en ese sentido, lo que intentó el gobierno de Donald Trump es apurar, mandar a sus emisarios a Islamabad, como que eso fuera una carta de presión para que rápidamente Irán mande también a su propia diplomacia, y eso no pasó. Se quedaron los estadounidenses hace unas semanas en soledad ahí, mirándose el ombligo, eh, y evidentemente no estaban dadas las condiciones en esos tiempos para que Irán fuera con posturas definidas ante el incumplimiento de algunos de esos 10 puntos que habían puesto sobre la mesa para mantener este muy frágil alto al fuego. Y lo que pasó con Irán, yo creo que de manera muy estratégica, para no hacer tampoco un desaire a Pakistán, que es un país casi hermano, diría, de Irán, es un vecino, es un país con el cual tienen relaciones históricas desde hace mucho tiempo, es mandar al canciller Arghachi cuando ellos lo consideraron necesario, no en el momento en que los estadounidenses dijeron es ahora. Y en ese sentido fue, bueno, recibido, ¿no? Por el primer ministro Shehbaz Sharif, eh, en el contexto de las negociaciones del alto el fuego, ¿sí? O sea, Irán decide cuándo es el momento sin la imposición de Estados Unidos. Y no solamente fue recibido por el primer ministro de Pakistán, sino que después de ahí el canciller también viajó a Omán, que recordemos era otro de los países que venía trabajando fuerte, poniendo sus instalaciones del consulado en Ginebra para realizar este acercamiento que estaban teniendo, yo creo que cierta evolución, hasta que pasa lo de siempre. Recordemos la visita de Netanyahu a Mar-a-Lago diciéndole a Trump, bueno, es el momento, por eso no pudieron dar una rueda de prensa y 3 días después estaban atacando la ciudad de Minab, asesinando a 168 niñas y martirizando al líder máximo de la República Islámica. En ese contexto, ¿qué es lo que queda? Bueno, las presiones vinculadas al estrecho de Hormuz. Irán diciendo, nosotros no venimos a cerrar el estrecho de Hormuz, sino a ejercer el control soberano que nos corresponde sobre esta parte de nuestra geografía, que si bien antes estaba abierto, no significa que vaya a permanecer de esa manera para siempre. Y la respuesta prácticamente infantil de los Estados Unidos es capturar casi a modo de piratería buques mercantes iraníes, como diciendo, bueno, del otro lado del estrecho de Hormuz también estamos nosotros y podemos llegar a hacer algo similar. En estas últimas horas, Hispan TV, que como ustedes saben es un canal con el que colaboro, de la República Islámica, con la corresponsalía desde Argentina, emitió un comunicado que me parece interesante compartir con ustedes y dice: Irán se reserva derecho a responder piratería y terrorismo de Estados Unidos. Acá los términos son muy importantes. El embajador de Irán ante la ONU ha señalado que el país se reserva el derecho de enfrentar la incautación ilegal de sus buques por Estados Unidos, que constituye una piratería. Estoy leyendo Hispan TV. En una carta remitida el martes al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y al presidente del Consejo de Seguridad, Amir Said Yarabani, condenó en los términos más enérgicos el ataque deliberado de Estados Unidos contra buques comerciales iraníes, Majestic, Tiffany, en aguas internacionales y su posterior incautación al estilo pirata. Una vez más, Occidente generando este tipo de acciones que evidentemente no aportan en nada al diálogo, pero la realidad es que todos los avances que se han tenido entre Estados Unidos e Irán en materia nuclear, que en definitiva, o sea, ahí sí hay que reconocer, Trump lo dice abiertamente, ellos están obsesionados con que Irán no tenga una bomba atómica. ¿Por qué? Porque lo que lleva adelante la política exterior del Pentágono son los intereses del lobby israelí, ¿sí? Es casi absurdo pensar de que Irán con una bomba atómica pudiera agredir a los Estados Unidos. Primero porque el desarrollo de esa bomba atómica va en contra de aquella fatua ya impuesta, ¿no? Ese mandato islámico desde la etapa del Ayatollah Khomeini, y por eso Irán siempre ha estado abierto a llevar adelante este tipo de diálogos, porque no está
en parte de su desarrollo nuclear generar este tipo de armamento. Pero la obsesión de Israel, que sí tiene no una, sino cientos de ojivas nucleares, impulsa a Donald Trump a cometer ese tipo de acciones que evidentemente demuestran la torpeza diplomática de los Estados Unidos, que les genera una credibilidad prácticamente nula. Por eso ya casi carece de sentido analizar los discursos de Trump, porque son más vinculados a una estructura de ficción, de la cual él proviene realmente, del mundo del show y del espectáculo, que a un proyecto político real. Y entonces él juega con ese sistema pendular de digo una cosa, pero en cualquier momento puedo llegar a pensar otra. Y lógicamente ante esa falta de previsibilidad que pueden tener los anuncios del presidente estadounidense, poco sentido tiene utilizar los esfuerzos diplomáticos frente a ese tipo de gobiernos. El resultado en este momento yo creo que se manifiesta más en las poblaciones que incluso en los gobiernos. ¿Y por qué decimos esto? En Irán, sobre todo en la capital, Teherán, a pesar del alto el fuego, la gente se sigue manifestando todas las noches de manera multitudinaria, respaldando a su gobierno en la respuesta militar que dio contra Israel y las bases estadounidenses en los países del Consejo de Seguridad del Golfo que operan para los intereses occidentales. Y eso no pasa ni en Estados Unidos, ni en la Palestina ocupada, ¿no? Ni en Tel Aviv. Entonces, es importante pensar que Irán dejó atrás toda esa dinámica de la supuesta desestabilización que estaba generando los brotes inflacionarios que pueden tener a partir de las sanciones coercitivas e ilegales unilaterales que Estados Unidos impone contra la República Islámica, y que al mismo tiempo unifica ante la evidencia de una serie de enemigos externos que les han generado más de 3.000 muertos en lo que se conoce ahora como la Guerra de los 40 días. Ya van casi 2 meses desde que fue el inicio de esos ataques unilaterales y la gente se sigue manifestando. Del otro lado, Netanyahu, le hace Milaikovsky, cuyo apellido real es ese, no Netanyahu, que es su apellido de ficción, y Donald Trump tratando de combatir los frentes internos en un momento de menor popularidad que han tenido los dos mandatarios desde que asumieron sus propios gobiernos, e incluso un nivel de rechazo importante ante este tipo de acciones que, de retomarse, evidentemente podrían marcar una continuidad de la situación militar que vimos hasta ahora, y que es una vulnerabilidad absoluta de los sistemas de defensa de Israel, y al mismo tiempo una vulnerabilidad también de esas grandes embarcaciones como son los portaaviones estadounidenses, que tienen que estar saliendo del teatro de operaciones porque no pueden mantener una defensa ante el sistema misilístico, hipersónico y balístico que ha desarrollado Irán. Así es que, bueno, disculpen acá por tenemos la voz un poco tomada en este inicio de ya casi invierno en la República Argentina, pero bueno, queríamos compartir con todos ustedes estos elementos que de a poco van emergiendo y que evidentemente tienen al mundo pendientes de un hilo, porque en caso de que se reanuden las agresiones militares, la respuesta de Irán, que también se está rearmando, puede ser incluso más contundente de lo que hemos visto en las semanas pasadas. María Carlos, un abrazo muy grande para ustedes. Seguiremos en contacto.